Damos cuenta esta mañana de la lamentable noticia con la que se empezará a despedir en estos días a Débora Bulacio, 38 años, madre de tres hijos, que como te decía esta mañana parecía que había tenido una discusión en un camping con su pareja. Él es Ángel Gutiérrez, de 32 años, y desde la noche de la pelea no se tuvieron más noticias de la mujer y ayer lamentablemente encontraron su cadáver enterrado en la zona del camping cerca así de un lago, ¿no? Los femicidios, digo yo, son hechos aislados, no son hechos aislados ni tragedias inevitables, ¿no? En algún punto pareciera que los femicidios son el reflejo de una extrema violencia estructural que atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida social. Lo cierto es que más allá de mi apreciación, desde el 2025, en lo que va del 2025, se han registrado más de 200 femicidios en todo el país. Esto implica más o menos una víctima cada 35 horas. Esto si uno lo piensa así es una locura. Y no es fácil de entender. Por eso, para entender a veces es importante escuchar a aquellos que saben, ¿no? Y estamos conectados con una amiga de la casa, una mujer que respetamos mucho con Gustavo. Ella es Laura Hochberg, que es psicóloga y además es integrante de la multisectorial de la mujer allí en Mar del Plata. Laura, ¿cómo le va? Raúl Vázquez la saluda de este lado. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo bien, espero que ustedes también. Todo bien y preocupados con una preocupación que es recurrente, ¿no? Cada tanto tenemos que llamarla porque cada tanto nos impresiona las cifras y cada tanto volvemos a ver que las cifras no cambian y cada tanto empezamos a darnos cuenta que la tremenda violencia estructural que atraviesa nuestra sociedad sigue cobrándose víctimas, ¿no? A mí realmente me sorprende que esto no mejore. Sí, tal cual. Bueno, creo que coincidimos en la preocupación porque la escalada aumenta, ese Ujú. es el problema aparte, y no deja de aumentar, sobre todo no solamente a nivel cantidad, Mm. sino yo digo en cuanto a las formas, como que son cada vez más crueles, Sí, ¿no? Mujeres acuchilladas, sí. golpeadas, o sea, Hasta asesinadas premeditado a con... veces, ¿viste? Claro, exactamente. Y tal cual lo decís vos, yo coincido plenamente, no son hechos aislados. Claro, claro, claro. Yo creo que son parte de una escalada de violencia que se agrava, porque fíjate que no solamente estamos hablando de los femicidios, que son efectivamente más de 200, porque hasta el 31 de octubre hubo 211 Mm. femicidios, y ahí creo que por 6 o 8 más ahora en noviembre. Por lo tanto, De los es un conocidos, ¿no? salto. Estamos hablando de los conocidos, porque seguramente muchos no se conocen y no Claro, se denuncian, así que es peor de lo que efectivamente, vemos. Sí, sí. efectivamente, pero no, yo decía lo de la escalada que se agrava, no solamente por los femicidios, sino por el tema de la violencia, por ejemplo, ahora lo que se va viendo en las escuelas, Sí. alumnos o alumnas, ¿no? Que se pelean, pero en forma brutal, o los papás o las mamás, ¿no? Que Ujú. también interceden y se violentan entre ellos. Hay toda una situación que yo creo que es el resultado, digamos, en el caso de los femicidios, de un desmantelamiento de áreas claves. Esa es la Mm. realidad para la asistencia, para la protección de mujeres que sufren violencia de género, y creo que a nivel, digamos, de la otra violencia en el sentido en la calle, en las Claro. escuelas, porque todos somos testigos de que esto está existiendo y cada vez peor. Creo que tiene que ver, ¿no?, con una situación social, económica, cultural, Ujú. que se va deteriorando, y todo eso hace que aumente sin lugar a duda la violencia. Sin duda. Hablabas, Laura, recién también de lo que no se hace. Yo soy también de los que creen que la violencia machista sigue siendo, lamentablemente, una deuda enorme del Estado.
no solo de este gobierno, sino del anterior, que tal vez presentó más títulos que soluciones, ¿no? Lo cierto es que tengo la sensación de que el Estado sigue sigue estando ausente en estas cuestiones y en algún punto eso también, cuando el Estado no hace algo para cuidarte o no agiliza las cuestiones para que la justicia llegue más rápido, también es una forma de violencia, ¿no? Claro que sí, coincido totalmente. Efectivamente, nosotros tenemos un Estado ausente efectivamente hace rato. Lo que pasa es que con el gobierno anterior, si bien nunca alcanzó, y la violencia machista existió, bueno, tenemos al propio presidente que fue violento con su, sí, por Dios, sí, con sí, su sí, pareja, tremendo. pero me refiero, había digamos, una cantidad de programas que asistían a las mujeres. Yo te digo, para darte un ejemplo nada más, con este gobierno hubo un recorte del 61% del personal en la línea 144, que es la línea nacional por la Era el cual las programa víctimas, Acompañar ese, ¿no? Algo así se llamaba, si mal no recuerdo. también el programa Acompañar, Ujú. suspendieron plan de prevención del embarazo infantil y adolescente, incluso hubo un recorte enorme de fondos destinados al patrocinio jurídico a las víctimas de abuso sexual. Entonces, todo esto que se está dando ahora con este gobierno agrava aún más la violencia, efectivamente, y bueno, y como decís vos, un Estado ausente, encima con desmantelamiento total, Sí. digamos, porque creo que además hay toda una idea de no darle la importancia que requiere a esta violencia machista, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, botones antipánicos que no sirven, Sí, sí, cosas que se hacen tarde, que llegan tarde y que la víctima ya es irrecuperable cuando se plantean cuestiones que en una de esas deberían haberse hecho antes. Está lleno de cosas, ¿no? efectivamente. Que paralizan un poco o hacen que todo esto retroceda. Me quedo pensando también, Laura, y que me gustaría también tu opinión, porque siendo referente, además siendo psicólogo, y seguramente tenés muchos casos en tu haber, bueno, toda una vida defendiendo estas cuestiones, digo, uno a veces se la agarra también con el Estado, con el Ejecutivo, o inclusive con el Poder Legislativo, que tal vez hace poco, pero digo, ¿cómo ves el accionar de la justicia en este tema, en esto que hoy creo que es emergencia nacional, ¿no? ¿Cómo ves a la justicia? Que yo digo que cuando llega tarde no solo es ineficiente, sino que también es injusticia, digo. Eh, o cuando no se denuncia y no se actúa de hecho. Digo, ¿cómo ves a la justicia en este tema tan complejo que tiene que ver con, bueno, básicamente gente que se muere, ¿no? Que se muere todos los días. Hablamos de un femicidio cada 35 horas, que es una aberración. ¿Cómo actúa la Sí, justicia para vos? un desastre. Mm, La verdad, si lo tengo que claro. simplificar, un desastre, lenta, se toma todo el tiempo del mundo. Sí, la mayoría de los jueces, fiscales, etcétera, actúan sin perspectiva de género. Mm, Eh, eh, Víctimas que llegan a los juzgados, y a veces tienen que esperar horas hasta ser atendidos. Bueno, vuelvo a decirte lo de la lentitud. Por lo tanto, un sector, digamos, que debería ser el lugar, digamos, de agilidad para resolver rápidamente los trámites, bueno, actúan todo lo contrario. Entonces, el tema de la justicia es un temón mm. para nosotras, esto desde hace añares, Sí, sí, desde claro, añares, claro. sí, sí, añares, eh, y yo creo que también va a faltar añares, muchos años más hasta poder dar vuelta, digamos, esta justicia, que yo creo que es una justicia tan injusta, ¿no? Ujú. Que de justicia tiene muy poco. Qué sé yo te digo, la experiencia, hay jueces
que han dejado libre a violadores, pero solo por un ejemplo, ¿eh? Por Dios. Y después, bueno, por supuesto, suceden las cosas que suceden. Por lo tanto, nosotras tenemos un tema pendiente con el tema de la justicia, y que creo que va a tardar muchísimos años hasta que nosotras podamos resolver, porque incluso la ley Micaela sirvió muy poco, te diría casi nada, en todos los ámbitos, pero en el tema de la justicia más aún. Y bueno, por suerte, hay muchísimas organizaciones civiles que trabajamos en este tema, y que, bueno, acompañamos, asesoramos a las víctimas, nos ponemos como firmes cuando las acompañamos y no nos quieren atender. Entonces, bueno, esto también ayuda muchísimo más a que no haya mucho más femicidios hoy, Claro. pero bueno. Gracias a Dios, bueno, ustedes son parte de una sociedad activa, digo, y sensible, que exige respuestas. Vos lo que estás diciendo necesita respuesta, ¿no? Hay que organizarse, hay que reclamar, hay que visibilizar cada una de estas violencias para poner en el centro los derechos de las mujeres. Digo, y a veces eso no sucede y queda como un título, después pasa, y lamentablemente, bueno, lo que decías de la ley Micaela o la ley Brisa, nada, es complicado, inclusive también cuando no se reactivan los apoyos económicos para las víctimas y para sus hijos. Digo, el panorama es complejo y el resultado lógico de ese panorama es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? No solo lo que ha sucedido con esta chica en Necochea, sino que parece que hay otra ahora en Chubut, o bueno, en la Patagonia, no recuerdo si era Chubut en Neuquén, donde también la metieron en un auto, la tiraron por un barranco, y esto es lo que sabemos gracias a lo que sucede en algunos matutinos, en algunos portales de noticias y demás, pero mucho de lo que no sabemos, lo cual hace todo mucho más grave, ¿no? Y hace que su laburo, tu laburo, aumente, sea cada día más complicado también, ¿no? Sí, está el laburo nuestro, pero también está el laburo de ustedes, Nosotras sabemos de muchos medios, como el de ustedes, digo, para ejemplo, Sí. pero hay muchos más, por suerte, que se ocupan del tema, que se preocupan por el tema, que nos visibilizan con estas entrevistas, porque eso también es muy importante, ¿viste? Porque realmente nosotras con mucho esfuerzo, logramos a lo largo de, por lo menos desde el 2015, desde el primer Ni Una Menos. Yo vengo trabajando de mucho antes, pero me refiero a nivel general, que hemos podido, digamos, poner en agenda este temón, o este tema en todo caso tan preocupante, tan alarmante, y eso también ayuda a que mucho más mujeres, aunque faltan un montón, ¿no? Sí, claro. Puedan animarse a denunciar. Lo que pasa que una mujer violentada es una mujer que viene sufriendo violencia de mucho tiempo antes de es el llegar. corolario de una vida de violencia, claramente. Es el final, es el final del sufrimiento, lamentablemente, y se convierte en noticia, lamentablemente, ahí, cuando ella muere, ¿no? Cuando es víctima fatal y no víctima a secas, ¿no? Eso también es un tema para analizar, sobre todo cuando, bueno, vos decías, ya se cumple 10 años de Ni Una Menos, ¿no? Una década ya de la primera movilización de aquel movimiento, que creo yo que se ha visto a veces perjudicado por se ha entrometido un poco en la política y qué sé yo, capaz que algunos han dejado de prestarle un poco de atención, pero bueno, eso dependerá de cada uno, ¿no? Lo cierto es que las víctimas necesitan urgentemente, no solo del Estado, de una justicia sana, sino también de gente como usted, Laura, que es una ferviente luchadora y que, bueno, como usted, varias, que de alguna manera intentan modificar una realidad. Nosotros de este lado haremos lo posible para que cada tanto usted tenga un micrófono abierto y plantear aquello que haga falta. Le agradecemos muchísimo, como siempre. Bueno, no, al contrario, de verdad la agradecida soy yo y estoy absolutamente a disposición. Lo sé. Sé que cada vez que la llamamos se hace un ratito para atendernos y lo agradecemos también de este lado. Un abrazo y un beso grande y gracias por el laburo de cada día.
Bueno, un abrazo para ustedes Gracias, también. gracias. Era Laura Hochberg, ella es nada, psicóloga, pero además de eso es integrante y representante de la multisectorial de la mujer allí en Mar del Plata, hablando de esto que lamentablemente pasa a ser cosa de todos los días y que lamentablemente pasa a ser una noticia casi cotidiana, te diría. Así está este país.